Bueno, vamos a quedarnos a hablar de economía, porque decíamos, hoy se conoció el dato de la inflación, 6%, 58% el acumulado anual, 23,1% el primer cuatrimestre de este año, todos números enormes, y que marcan un piso nuevo, un escalón más de inflación que lo que veníamos teniendo en los últimos años, que estaba en torno al 50%. Ahora vamos de piso al 60% y hay algunos que creen que un poquito más arriba. Bueno, está Fernando Marengo ya en comunicación con nosotros de Arriazu Macroanalistas. Es un gusto siempre saludarlo. Fernando, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por llamar. Bueno, gracias por estar allí y por atendernos. Bueno, tenemos un nuevo piso de inflación este año en la Argentina y ¿se sabe si puede haber un techo o no? La verdad, toda la sensación que sí, estamos con un nuevo nivel de inflación eh, superior al que venimos viendo los últimos años. Eh, a ver, claramente inducido en manera importante por la política que se lleva a cabo de Argentina, otra parte por contexto internacional, pero sí, un nivel de inflación claramente superior al que veníamos viendo. Y respecto del techo, la verdad que nadie puede garantizar un techo. Eh, digamos, si se implementa hoy, el gran riesgo que tenés en la implementación de la política inflacionaria es que por delante tenés que llevar un ajuste de precio relativo, lo que se llama que un ajuste de tarifa, básicamente, lo que ustedes estaban hablando. Y ese ajuste de tarifa genera un desafío porque el ajuste de tarifa lo que busca es que relativamente las tarifas empiecen a ser más onerosas. Y lo que quiere decir relativamente es que si ajustamos las tarifas, por detrás no podemos salir a ajustar salario, tipo de cambio y márgenes, porque si salimos a ajustar todo por detrás, tenemos los mismos precios relativos que hoy, con lo cual volvería a ser necesario un nuevo incremento de tarifa. Entonces creo que el gran desafío es el entendimiento de la necesidad de hacer el ajuste, la decisión y finalmente tener el poder político para que en el momento que uno enfrenta un ajuste de precios relativos y vengan diferentes sectores de la economía a reclamar un incremento en sus salarios, sus precios, su tipo de cambio, sus márgenes, no convalidarlo, porque si no, digamos, la situación vuelve a ser la de hoy con una tasa de inflación aún más elevada. Lo que tendría que ocurrir entonces, Fernando, es que el aumento real de las tarifas esté por encima de la inflación para que tenga un peso relativo menor al que tienen hoy, ¿no? Exactamente, digamos, lo que tenés que lograr es que las tarifas que desde agosto del 2019, cuando el gobierno anterior perdió las pasos y se dejaron de ajustar o se ajustaron por debajo de la inflación, bueno, lo que tienen que hacer es que tienen que empezar a recomponerse en términos de inflación y para recomponerse en términos de inflación tienen que ir por arriba del ritmo de la inflación. Ahora, si yo ajusto las tarifas, digamos, 50%, y ajusto los salarios 50%, el tipo de cambio 50%, los márgenes 50%, todo 50%, la inflación sería 50%, pero las tarifas no le hubiesen ganado la inflación. Entonces lo que necesita es justamente eso, que le ganen la inflación. Fernando, quienes nos escuchan pueden pensar tranquilamente, bueno, mis ingresos ya fueron ajustados y vienen siendo ajustados en los últimos 4 años, ¿no? A ver, sí, absolutamente. Cuando uno habla de este ajuste de precios relativos, generalmente la gente lo que plantea es, yo ya me ajusté. Claro. Y sí, es posible que sea cierto, pero lo que está mostrando la realidad macroeconómica es que seguimos con un desequilibrio. Digamos que como país gastamos más de lo que generamos. En realidad, más el gobierno, el sector público gasta más de lo que recauda. Entonces, justamente necesitas poner eso en caja y para poner eso en caja hay dos formas, digamos. Lo hace con un programa económico en la cual el hacedor de política económica decide quién hace el ajuste. Esto sería básicamente ajustar las tarifas y decís, bueno, el que consume que pague las tarifas lo que cuestan. O la otra alternativa es decir, yo no estoy dispuesto a pagar el costo político de hacerme cargo del ajuste de las tarifas, entonces no hago nada, el déficit fiscal sigue siendo el que es hoy, lo financiás emitiendo pesos, esos pesos nadie los quiere, entonces termina siendo el ajuste inflacionario. ¿Y quién lo paga? Bueno, fundamentalmente el empleado no sindicalizado,
el informal, el autónomo, digamos, y el que tiene más poder de negociación paga menos el ajuste o incluso lo podría evitar. Todo esto tendría como resultado, Fernando, un mayor incremento todavía de la inflación general, porque también hay reclamos de que se está devaluando la cotización oficial muy lentamente por debajo de la inflación, con lo cual en algún momento puede haber algún pedido del fondo para que ese porcentaje se acomode a lo que está pasando en la economía. Todo esto hace pensar que lo peor de la inflación no lo hemos visto este año. A ver, las preguntas son muy buenas, las preguntas. Acá el problema que tenemos es el mismo que tiene hace 70 años Argentina. ¿Y cuál es el problema? Un déficit fiscal recurrente. Y el déficit fiscal, cuando yo gasto más que mis ingresos, necesito que alguien me financie el desequilibrio. Hay dos formas de financiamiento: o me endeudo, y esas son las constitucionarias crisis de deuda que tiene Argentina, o si no me endeudo, emito pesos, que es una forma de deuda particular que no paga tasa de interés, y cuando emito muchos pesos la gente no lo quiere, entonces genero inflación. Cuando vemos 70 años de historia argentina, son 70 años de inflación, que es muy difícil encontrar otro país en el mundo que le haya pasado eso. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Bajar la inflación, y para bajar la inflación lo que tenés que hacer es reducir el déficit fiscal. Ahora, en la medida que vos no bajás la inflación, y no solo que no la bajás, sino que se te acelera la inflación, empezás a tener problemas. Uno de los problemas es que si la inflación es elevada y no muevo el tipo de cambio, digamos, me empiezo a encarecer en términos de dólares. Entonces llega un momento que ese tipo de cambio no es sostenible, entonces decís, che, ahora tengo que mover el tipo de cambio. ¿Y qué hace? Eso me acelera más la inflación. Tenemos un problema adicional, que en Argentina, consecuencia de 70 años de inflación, todos pensamos en términos de dólares. Entonces, cuando el tipo de cambio se mueve, todos tratamos de ajustar nuestros precios, nuestros honorarios, lo que fuere, al ritmo de la devaluación para no perder poder de compra en dólares. Entonces, ¿qué empieza a generarse eso? Bueno, se empieza a retroalimentar la inflación y empieza esta lucha entre precios relativos, ¿sí? ¿Y qué necesitas? Está bien lo que está planteando. Uno dice, si hoy, ¿cuáles son los precios más retrasados en la economía? Claramente las tarifas de servicios públicos lo tenés que ajustar. ¿Cuál es el segundo? Y a la medida que vos ajustes tarifa y se acelere la inflación, vamos a empezar a tener un problema con el tipo de cambio oficial. Entonces, seguramente el fondo te va a pedir que acelere el ritmo de depreciación. Ahora, si yo subo tarifas y acelero el ritmo de depreciación, la tasa de inflación va a ir va a ser más elevada, y seguramente empezarán los reclamos de sindicatos, no sé, de los movimientos sociales, todo para que lo ajuste. Ahora, si el gobierno por detrás de esto sale a subirle los ingresos a la gente al ritmo que subió las tarifas y subió el tipo de cambio, bueno, tendremos una inflación más elevada, pero de nuevo volvemos al problema anterior, claro, que las tarifas ya no le habrán ganado a la inflación. Entonces eso empieza una espiral, digamos, un perro que se quiere morder la cola y nunca termina, y el gran problema es que la inflación se va acelerando. Entonces yo escuchaba lo que planteaban ustedes inicialmente, el ritmo del cual está yendo la inflación hoy. Si uno ve el primer cuatrimestre del año y anualizás, estás claramente a un ritmo de inflación de más de 100%. No digo que eso vaya a ser una proyección, pero si queremos que la inflación sea 80% en el año, necesitamos que los próximos 8 meses claramente se desacelere la inflación. Ahora, si uno pregunta, ¿cuál es la probabilidad que la inflación se desacelere fuertemente los próximos 8 meses? Si tengo que ajustar tarifas, acelerar el ritmo de depreciación, ya estoy cerrando paritarias elevadas con reapertura de corto plazo, va a ser muy difícil, ¿no? Bueno, en las últimas horas hubo un par de frases interesantes que, bueno, parecen haber desdecir algunas anteriores, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner dijo en el cierre de la semana pasada que, bueno, que si hay una devaluación más fuerte va a ir a precios, cosa que en su momento el subministro Axel Kicillof había negado, ¿no? Allá por 2014, en enero, cuando el gobierno devaluó y dijo, no, esto no va a ir a precios, ¿no? Y después, efectivamente, tuvo un problema de inflación en ese 2014. Anoche el ministro Guzmán dijo que efectivamente ante el problema de la inflación hay que bajar la emisión monetaria. En los dichos están bien enfocados tanto la expresidenta como el actual ministro de Economía.
A ver, en 2014, y te diría que también en 2016, cuando salimos del cepo, fueron 2 veces que se dijeron, si muevo el Sí. tipo de cambio, esto no pasa a precio, y las Prat 2 veces Guy pasó fue a precio. también. Y siempre pasa, digamos. Es absurdo pensar que cuando uno devalúa eso no pase a precio. Y eso es otra gran lección, porque generalmente, a ver, ¿de dónde viene eso? Que generalmente la gente dice, los precios en la economía ya están fijados al contado con liqui o a la brecha. Y está claro que no es así. Cada vez que vos devaluás el oficial, tenés un fuerte sacudón inflacionario. ¿Por qué? Porque los precios en general de todos los productos que son de importación o exportables están fijados al tipo de cambio oficial. Entonces, cuando mueve el tipo de cambio oficial, ahí tenés el salto inflacionario. Respecto del tema de la emisión monetaria, a ver, yo estoy de acuerdo que esta semana hubo declaraciones interesantes. Interesantes en el sentido que creo que el gobierno empieza a reconocer explícitamente la necesidad de reducir el desequilibrio fiscal y que esa reducción del desequilibrio fiscal tiene que venir con incremento de tarifa. Y es algo absolutamente sensato. A ver, para que tengamos una idea, el año pasado Argentina tuvo un déficit fiscal de 3,5 puntos del producto, la diferencia entre los ingresos y los gastos, y el gasto en subsidios energéticos fueron 3 puntos del producto. Entonces, como ejercicio matemático, uno podría decir, si Argentina no subsidiase las tarifas no tendría déficit fiscal, como para tener una idea. Claro. Y si no tuviese déficit fiscal, no emitiría peso, y si no emitiría peso, no tendríamos la inflación que tenemos. Como para tener una idea del problema que estamos generando por esta política de intento de disociación de precios domésticos de internacional. Ahora, la pregunta es, ¿están dispuestos a hacer todo el ajuste de tarifas necesario? Y ahí yo creo que lo que estamos viendo con inflación es parte de la respuesta. Cuando uno veía el programa que se firmó con el acuerdo, con el acuerdo con el Fondo Monetario en el mes de marzo, uno decía, esto no está cerrando. Para que esto cierre, hace falta recaudar más de otro impuesto. ¿De qué impuesto? Del impuesto inflacionario. Uno decía, esto no cierra, para que cierre hace falta más inflación. Y lo que estamos viendo estos días es lo que los economistas llamamos el mecanismo de ajuste. ¿Qué es el mecanismo de ajuste? Bueno, empezó a aparecer el impuesto inflacionario. Digamos, empezamos todo con pérdida de poder de compra de los pesos que tenemos en el bolsillo a pagar parte del desequilibrio fiscal. Ahora, si a futuro, y especialmente los meses que se vienen, junio, julio, agosto, que son los meses de invierno, en los cuales tienen que hacer la importación de gran parte del gas, que consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, el costo en dólares está elevadísimo, bueno, el déficit fiscal va a ser elevadísimo. Y si el déficit fiscal es elevadísimo, hay que emitir muchísimos pesos. Y si hay que emitir muchísimos pesos, sabemos que que para comprar dólares yo necesito pesos. Y si hay muchos pesos, bueno, una parte se irá a los dólares, otra parte se irá a inflación, otra parte... Entonces ahí empezarán los problemas. Yo creo que el gobierno, las declaraciones de esta semana, empezó a reconocer abiertamente el problema del desequilibrio fiscal, que la solución es el ajuste de tarifa y que si no lo vamos a terminar pagando en inflación, de nuevo, en una inflación que ya está yendo a un ritmo superior al que veníamos viendo en los últimos años. Bien. Fernando, como siempre, te agradecemos mucho estos minutos, ha sido muy amable. No, por favor, un placer, muchas gracias por llamar, buenas noches. Hasta la próxima. Bueno, ahí estaba Fernando Marengo, de Arriazu Macroanalistas, analizando un poco el escenario después del dato importante de la inflación que se conoció en la jornada de hoy. Desalentador. Sí. Por donde lo mire. No, por donde se lo mire. Pero bueno, la economía se sale con realismo. Sí. Se ha demostrado en todo este tiempo que con voluntarismo se logra poco, ¿no? Es un combo muy difícil. Muy y difícil. muy difícil además que lo soporte la política. Sobre todo un gobierno débil como el de Alberto Fernández, ¿no? Y que además redundaría en un empeoramiento todavía más de la calidad de vida de la gente. Sí, sí, sí. Que viene de un deterioro largo ya. Muy difícil. Bueno, hacemos pausa.